Bienvenido al canal del buscador de la acción de Amar, al canal del buscador de la verdad que somos, al canal de la Escuela Psicoevolutiva de la acción de Amar, el Enneagrama del Yo Soy, ¿vale? Escuela donde especialmente impartimos conocimiento del Enneagrama, especialmente el Enneagrama del Yo Soy, que abarca el Enneagrama psicológico caracteriológico. En el Enneagrama del Yo Soy, vamos a decir que busca más mejorar la acción de amar, es decir, tener una mejor identificación con el ser que somos para así no crear la pasión de la vanidad, generar una mejor acción de ver el ser que somos para así no generar la pasión del miedo y realizar las acciones esenciales precisas para evolucionar o mejorar nuestras vidas para así no generar el sufrimiento o la pasión de la pereza. ¿Vale? En esta escuela integramos, porque Enneagrama es integrar, terapia Gestalt, bioenergética, corporal integrativa, budismo zen, taoísmo, chamanismo, camino crístico, que repito, no es lo mismo que católico, y mis mayores respetos y agradecimiento a los católicos, pero no es lo mismo. Y en septiembre empezamos con el ciclo del hijo, lo que tiene que ver con la zona instintiva, lo que tiene que ver con la acción esencial y con lo que tiene que ver con la pereza. Como vamos viendo, la pereza es una de nuestras enemigas más crueles junto con la vanidad y con la pasión del miedo. Entonces estamos profundizando en ello. El hijo o la hija es el vientre, que en la escuela llamamos el jara para los hombres, el útero para las mujeres. Son lo mismo, pero complementarios, son la misma naturaleza, pero complementarias, no es lo mismo el vientre de una mujer que el vientre de un hombre. Les podrá gustar a la gente, no les podrá gustar, pero es así. Y luego encima son complementarios. Por lo tanto, se necesitan el uno al otro para que se dé la ascensión de la vida y para que se dé la propia vida. Así que es lo que hay. Somos unidad complementaria los unos de los otros. Vamos a seguir cultivando ahora la parte intelectual, pero para despertar la conciencia y para despertar un conocimiento transformador, no buscamos memorizar, sino activar el punto 5 del enneagrama, que podría ser este. Yo soy el que conoce lo que soy y yo soy el que se transforma conociendo lo que soy. ¿Vale? Para ello voy a coger este libro del Ser que Somos, es uno de los libros de la escuela, junto a otros cuatro, pero este es un libro canalizado que nos habla un poco de la profundidad del ser, en especial en nuestro lado yin o femenino. Recuerda que somos un círculo, somos el círculo del yin y el yang, el enagrama tiene ese mismo círculo, una parte es la parte femenina, la otra parte es la parte masculina, pero el símbolo taoísta nos recuerda que dentro de lo femenino está lo masculino y que dentro de lo masculino está lo femenino. Cuidado con separar lo inseparable porque eso sería una causa de sufrimiento. Vamos a abrir por aquí. Dice el libro, la autenticidad es lo que sois, ¿vale? Por eso, hasta que no seáis lo que sois, no os engañéis, no seréis auténticos. No os engañéis, os estaréis engañando y estaréis engañando a los que os aman y a los que amáis. No engañéis, porque por engañaros creáis engaños. Aceptar que os engañáis y dejaréis de crear tantos engaños. ¿Cuánto esfuerzo hacéis para demostrar que vuestro amor es auténtico, que vuestra amistad es auténtica? Si eso no requiere de esfuerzo. El amor, la amistad no es un esfuerzo, es una cualidad de mí mismo, es lo que yo soy. Y ser lo que soy no supone ningún esfuerzo. Por eso el sabio nunca se cansa, porque simplemente es lo que es. Y eso no supone ningún esfuerzo. Os cansáis porque os esforzáis por ser lo que no sois. Os esforzáis por parecer auténticos y no podéis ser auténticos mientras no encontréis vuestra verdad, mientras no os atreváis a manifestar vuestra verdad. No podéis ser auténticos. Bueno, y sigue, pero aquí lo dejo. Mensaje del día, ¿vale? Este vídeo va sobre las tres fuentes, ¿vale? Las tres fuentes de la acción esencial y las tres fuentes de la pereza. La pereza, ya sé que la relacionamos mucho con, pues, aunque no hago las cosas humanas. Bueno, eso es la pereza humana.
Pero la pereza en sí es una enfermedad espiritual. Entonces es que no haces las cosas espirituales. Dentro somos una unidad y dentro de esa unidad hay tres pequeñas identidades que le llamamos el Padre, la Madre y el Hijo, lo que se llama la Sagrada Familia. Cada una de esas tres partes pues tiene sus acciones. Por lo tanto, si no hace sus acciones, está cometiendo el pecado de la pereza. Pecado es el error de la pereza que nos lleva al sufrimiento. Vale, entonces él mismo está generando el sufrimiento. Vale. Y hay acciones base para todos. La acción del Padre es identificarte y enraizarte con la fuente de la luz, porque el Padre puede decir esto, yo soy la fuente de la luz y por lo tanto tengo que estar enraizado en lo que soy para ser auténtico. Y eso es un trabajo. Si no hago ese trabajo, es pereza. Y si hago la pereza, pues yo creo el sufrimiento. La madre tendría que hacer el trabajo de estar enraizada, identificada con la fuente del amor, porque la madre, en una identidad genuina de la madre, es esto, yo soy la fuente del amor. Sí, mi reina bonita, lo eres. Pero como no hagas un trabajito para estar en la fuente, pues tenemos un problema. Si no haces ese trabajito, estás en pereza. Y el hijo o la hija podría decir esto, yo soy la fuente de la energía inagotable. Porque sí, porque es una fuente de energía inagotable. Y lo eres, ser lo eres, pero tienes que hacer un trabajito para estar enraizado en esa fuente, ¿vale? Si no haces ese trabajito, estás cometiendo el pecado de la pereza. La enemiga de la pereza va a hacer todo lo posible para que no hagas ese trabajito, para que te enraices en los pensamientos, para que te enredes en los sentimientos, para que te enredes en los impulsos que salen del vientre, para que te enredes en las ideologías, para que te enredes donde tú quieras. La pereza va a hacer un trabajo para que tú no te enraices en las tres fuentes genuinas. ¿Qué problema hay? Si tú bebes de un manantial puro, te sanas. Es decir, bueno, no es que te sanes, es que tú mismo generas salud. Si tú bebes de un manantial impuro, tú mismo generas enfermedad. Es decir, para que bebas de un manantial puro, tienes que hacer unas determinadas acciones en tu interior, que igual si necesitas a alguien que te las enseñe, igual si necesitas a alguien que te acompañe, que te las active, pero al final las vas a tener que hacer tú. Tienes que hacer unas determinadas acciones para beber, enraizarte de esas fuentes genuinas, que es la fuente de la fuerza, el hijo, la fuente del amor, la madre, y la fuente de la conciencia o de la luz, el Padre. Son las tres fuentes sagradas. El que bebe de esas fuentes no genera sufrimiento. El que no bebe de esas fuentes genera sufrimiento. Pero como yo vivo aquí y la fuente de mi pueblo está allá abajo y yo tengo que hacer un trabajo para coger agua, esto es igual. Si no hago ese trabajo, pues sí, podría coger agua de aquí abajo, de la que me cae del tejado y de la que va por el suelo. Podría, poder puedo, pero precisamente ese agua no es que sea pura. Entonces yo mismo me convierto, por pereza, en el creador de mi propio sufrimiento. Entonces, esto es importante. O te lo curras o estás jodido. Y creamos de esta manera sufrimiento. Sufrimiento es violencia, corrupción, etcétera, etcétera. Como decía el maestro Luis Pelayo, el maestro de bioenergética Luis Pelayo, un gran hombre, un espectacular hombre desde mi visión, hay que ver la fuente de donde se bebe, la fuente del agua. Sí hay agua, pero ¿cuál es la fuente? ¿Está pura? ¿No está pura? ¿Es genuina? ¿No es genuina? ¿Vale? Entonces hay un trabajo primordial, una acción esencial que es ir a las tres fuentes. Luego, dentro de ir a las tres fuentes, hay otro trabajo primordial que es mantener esas tres fuentes limpias. ¿Qué significa tres fuentes limpias? Pues es igual que en un pueblo. Vale, la fuente está ahí, yo la tengo a 100 metros.
pero hay que ver si el canal está limpio, si no tiene piedras, si no se ha caído ramas, si no se ha generado lodo, si no está bloqueando el agua. Hay que hacer un trabajo de mantener esas fuentes limpias para que el agua llegue a las casas. Si te lo digo de otra manera, para que el agua llegue a tus chakras, para que el agua llegue a tus células, para que el agua llegue a tu cerebro, para que el agua llegue a tu cerebro emocional, a tu cerebro instintivo, para que el agua llegue. Entonces tú tienes que hacer un trabajo. Es decir, eso es acción esencial. Si tú no haces ese trabajo, es pereza. Puedes tener la fuente, pero si el agua no llega, o en el proceso de que el agua va a llegar a tus cerebros, a tu cuerpo, a tus células, a tu hijo, a tu mujer, a tu marido, pues no me lo purificas, no haces un trabajo de asegurarte de que ese canal va limpio, pues tienes boletos de que no vaya limpio. Obviamente, lo que no se cuida, pues se acaba estropeando. ¿Vale? Y eso también es acción esencial. Es decir, pereza es no hacer trabajos esporádicos, por un lado, para llegar a las fuentes y por otro lado, para mantener esas fuentes purificadas. Esto se hace en todas las tradiciones, esto se hace de mil maneras, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Me explico? La base es igual para todos, da igual el formato que tengas. Pero si no se hace la base, por mucho que tu formato sea bonito, se queda en una vanidad, se queda en una ilusión. Vale. Dicho esto, vamos a investigar un poco, a desarrollar un poco el conocimiento de lo que es el jara, el vientre, que es la fuente del hijo. Cuando estemos con la madre, pues estudiaremos más la fuente de la madre y cuando estudiaremos con el padre, estudiaremos más la fuente del padre. Pero sí que es verdad que hay tres fuentes, sí que es verdad que habría que mantener esas tres fuentes integradas y sí que es verdad que desde el punto 5 sano hay que hacer un trabajo de conocer lo que soy y vamos a conocer el vientre que soy, que no es lo mismo que tengo. Lo traduzco para las mujeres. Vamos a conocer el útero que soy, que no es lo mismo que el útero que tengo. Estamos hablando de una identidad, estamos hablando de autenticidad, estamos hablando de acción de ser. Los maestros taoístas conocen al jara con el nombre de Tantien, ¿vale? Una de sus traducciones podría ser esto, océano de eterna e inagotable energía, centro de conciencia también, ¿vale? Los hindúes lo describían como un vórtice de energía inagotable que proporciona goce y alegría. ¿Por qué? Porque es una energía con mucho componente sexual. La sexualidad es goce y alegría. Y no me asocies sexualidad con genitalidad porque no van por ahí los tiros. Entonces, podríamos decir que desde los puntos 8, 9 y 1, que son los puntos del eneagrama que manifiestan al hijo o la hija, podríamos decir esto, yo soy la fuente de la energía inagotable. No es que yo tengo, no, yo soy, ¿vale? ¿Qué suele pasar? Que cuando somos pequeños, cuando éramos niños, estamos identificados en esa fuente, ¿vale? Luego, en el proceso de hacernos mayores, pues en la 3D, el proceso de maduración va asociado a un proceso de neurotificación, de hacernos neuróticos. Que en el fondo hacernos neuróticos es que cometemos errores en la acción de amar. Errores de vanidad, dejo de identificarme con lo que soy, errores de visión, dejo de ver bien lo que soy y errores de pereza. Dejo de hacer lo que tengo que hacer para crecer en armonía y evolución con el plan del universo. ¿Vale? Entonces, ¿qué le suele pasar? Por ejemplo, el 6, el punto 6, deja de ser esto, yo soy la fuente de la energía inagotable y como deja de hacer las acciones esenciales de enraizarse en la fuente, de purificar la fuente, se cae en una emoción, esa emoción no está bien gestionada, es decir, no está transmutada, no está purificada, que eso sería el punto 1 sano del eneagrama, y es una emoción tóxica, es una emoción, es una pasión. Y pasaría esto. Yo soy la fuente de la energía del miedo a no cumplir con los deberes, por ejemplo. Un 6 social. Es
Su fuente de fuerza no está en la energía inagotable y genuina, está en el miedo a no cumplir con los deberes para que así pues, no le rechacemos, para que así no le sigamos golpeando y maltratando. Si nos ponemos en su lugar, es normal, haríamos todo lo mismo. Si cojo el punto 3, por ejemplo, me pasa un poco lo mismo. Le arrastra el miedo, pero seguramente en el miedo en el 3 tiene otro matiz. Entonces pasa de yo soy la fuente de la energía inagotable, genuina, que nace de una fuente genuina, pasa a enraizarse también en el miedo, pero es más el miedo a no cumplir con las expectativas. Entonces yo soy la fuente del miedo a no cumplir con las expectativas que están de moda, porque el 3 hay que ver las expectativas de moda, por eso a veces es más difícil ver el 3. Tienes que ver mucho su entorno, ¿no? No es lo mismo un 3 que nace en un barrio, que un 3 que nace en un pueblo, que un 3 que nace en una determinada familia, que en la otra. Bueno, el tema es qué fuerza me da el miedo a no cumplir con las expectativas de estos señores que si no cumplo con sus expectativas, pues me castigan sin amor, ¿no? Me castigan con desprecio, me castigan suspendiéndome, me castigan apartándome, me castigan no dejándome espacio social, me castigan, ¿no? Así todo eneatipo deja de hacer el trabajo de estar enraizado en la fuente genuina para enraizarse en una fuente neurótica. Punto 2, por ejemplo. Punto 2 deja de estar enraizado, vamos a decirlo en femenino, ¿vale? Porque es más de mujeres. Deja de estar enraizado en la fuente genuina que brota del útero, que es, y empieza a enraizarse. Entonces ya deja de ser esto, yo soy la fuerza, yo soy la fuente de la fuerza genuina. Y se me enraiza en la ilusión. La ilusión es un engaño. La ilusión viene de engaño. Entonces, pasaría esto. Yo soy la fuerza, yo soy la fuente de la fuerza de la ilusión. Sí, pero la ilusión no es real. La ilusión es una vanidad. Por un lado, ya estás nutriéndote de un manantial tóxico y por otro lado, te estás identificando con algo que no eres. O sea que ya estás cometiendo dos pecados. La pereza de no beber de donde tienes que beber y la vanidad de identificarte con algo que no eres. Obviamente, si haces dos pecados, el tercero, que es el error en la acción de ver, va de la mano, porque esto tiene que ir en equipo. Con esto te quiero decir que está muy bien que conozcas tu eneatipo, pero como no me hagas estos ejercicios internos y solamente los puedes hacer tú, y esto necesita una disciplina continuada y con compromiso, en la continuación, pues vas a quedar en una superficialidad desde mi visión, ¿eh? Con todos mis respetos que me puedo equivocar, pero desde mi visión, ¿vale? Entonces, es muy importante el ejercicio, acción de ver, el padre, punto 5, 6 y 7, profundo y sano, de el padre tiene que ver esto, mis hijos, ¿de dónde están bebiendo el agua? Y el padre tiene que dar la orden. Decir, oye, de esa agua no quiero que bebáis, vais a beber de aquella. Y los hijos seguramente se despertan. Eres un cabrón, es que estoy más cómoda que es. Mira, niñito, como si vas llorando, pero vas a beber de aquella. ¿Por qué? Porque el padre es el que tiene que tener esa fuerza de autoridad, el que tiene que dar las órdenes precisas para que la familia crezca en salud. Por eso papá despierta tantas mierdas, ¿eh? Porque es más cómodo que no dé esas órdenes, ¿sabes? Pero es que si no da las órdenes nos morimos todos, ¿eh? Pero bueno, no me voy a meter en eso. Entonces recuerda, desde la madre sana, podríamos decir esto, yo soy la fuente del amor, o yo soy la fuente de la vida, ¿vale? Desde la madre insana podríamos decir esto, yo soy la fuente de lo que se me despierta, o yo soy la fuente de mis ilusiones, ¿eh? De la fuerza de mis ilusiones. Desde el Padre Sano podríamos decir esto, yo soy la fuente de la luz, por tanto bebo de la fuente de la luz, y desde el Padre Insano podríamos decir esto, yo soy la fuente de mi mente, yo soy la fuente de mis creencias, yo soy la fuente de la estructura mental que tengo en mi cabeza. En forma de ideología, esa luego ideología puede tener formatos políticos, religiosos, lo que tú quieras, pero no deja de ser una estructura mental y estás bebiendo desde de una fuente que no es la pura.
Y desde el hijo podríamos decir esto, yo soy la fuente de la fuerza genuina. Pero cuando el hijo no hace el trabajo de ir a la fuente y de enraizarse en la fuente, puede decir esto, yo soy la fuente de la fuerza de mis miedos, yo soy la fuente de la fuerza de mi venganza, punto 8, de la fuerza de mi pereza, punto 9, de mi ira, de mi orgullo, punto 2, de mi vanidad, 3, y así podría coger todo el enneagrama. Entonces, por un lado me identifico con una fuente que no soy y por otro lado soy un puto perezoso, me es más fácil beber de la fuente que está cerca de mi boca que hacer el trabajo de beber de la fuente genuina que yo soy. Vanidad, pereza. ¿Mm? Y esto obviamente solamente nos puede llevar a errores en la acción de ver. Que tú no puedes ver desde donde lo que no eres. Para ver tienes que ver desde lo que eres. Una ilusión no ve. La emoción de la ira en forma de venganza no ve. La emoción de la ira en forma de destructiva, punto uno, no ve. El orgullo no ve, la vanidad no ve, la envidia no ve. Para ver tienes que estar enraizado en el ser, si te lo digo de otra manera. Para que el padre vea, tiene que estar unido a la madre. Tiene que ser uno con la madre. Y ve desde la madre, desde el ser. Entonces están ahí el triángulo neurótico. Pereza, vanidad, miedo, pasión de miedo a ver lo que soy, ¿vale? Bueno, sin más, quería decirte esto, es muy importante, ¿vale? Que hay que hacer esa acción de purificar las tres fuentes. Entonces, hay un trabajo súper importante en el proceso evolutivo, súper importante, que es el de enraizarme en el vientre y limpiar el vientre, ¿vale? Desde el trabajo del hijo. La madre sería enraizarse en el corazón y limpiar el corazón, y el padre enraizarse en la fuente genuina de la luz y limpiarla. Pero estamos en el hijo. Y esto es así, y ha sido así toda la vida, o sea, miles de años. Yo coges la tradición del budo, que es la tradición de los guerreros evolutivos. Recuerdo que las artes marciales se crearon para ayudar a los monjes en su evolución. Estamos hablando de una tradición que se pierde en la noche de los tiempos, que ni sabemos de cuánto es. Yo no digo que luego no se hayan desarrollado ramas para la defensa y que tenga una misión, vamos a decir, más de protección humana, pero la base es el desarrollo evolutivo. Bien, en las artes marciales eh, te pasas años y das millones de puñetazos, diría yo, cuando llevas ya muchos años, que desde fuera tú, a ti te parece que estás dando puñetazos, pero no es verdad. Estás usando esa técnica para activar tu vientre, para que la fuerza de tu jara salga por las cinco puntas, para que si sale la fuerza de tu jara por las cinco puntas, por un lado te estás enraizando en ella, por otro lado estás limpiando los canales por donde circula la fuerza de tu jara, de tu vientre o de tu útero, y por otro lado, si le das expansión a esa fuerza, te conectas con el gran universo, te conectas con el todo, con lo que unos llaman Tao, con lo que otros ahora llaman el campo cuántico, con lo que otros llaman Dios, con lo que los chamánicos le llaman el gran espíritu. Te conectas. Entonces, desde fuera dices, está dando pataditas y sí, desde fuera sí, pero desde dentro no. Estoy usando las técnicas marciales para activar mi vientre. Y esto ha sido así milenariamente, milenariamente. Y podría contar muchos cuentos evolutivos marciales de cómo siempre se ha valorado, no tanto si das el puñetazo bien o mal, si eres ágil siendo mejor que el otro, que es ahora lo que se valora. No, si tienes capacidad de que esa fuerza del vientre salga por las cinco puntas de tu ser. Porque esa fuerza hace, entre comillas, lo que algunos llaman milagros. ¿Vale? Tendría muchos cuentos de esto, no me viene uno muy bonito, pero no quiero contarlo. Vale, si vamos a otras tradiciones, la tradición chamánica, que también es otra de las tradiciones que a mí más me han marcado, junto en la tradición chamánica haces un montón de marchas, especialmente por la noche, porque la oscuridad te ayuda. Yo te aconsejo que hagas esto, vete, busca un camino un poco ancho para que puedas ir tranquilo y vete golpeando el suelo, pero no golpear el suelo como golpear tipo militar, no es golpear y abrir la garganta y ir sacando el vientre. Y ponte un palo aquí atrás para que vayas con los brazos así,
Al despertar tu vientre te va a unificar el corazón y seguramente tiene que haber momentos donde sueltes el palo y tires a tierra y limpies el vientre. Puede también que se te despierten las memorias bloqueadas en el corazón, en las fibras musculares y que necesites limpiarlas. Vale, yo te recomiendo ese ejercicio de corazón. Si haces ese ejercicio, vas a entrar en estados de conciencia. Si entras en esos estados de conciencia, vas a empezar a ver lo que se llaman los elementales. Que tú vas por el bosque y no ves nada. Pero como entres en esos estados, es decir, como actives tu vientre, despierte tu corazón y despierte tu conciencia, vas a empezar a ver los elementales, vas a poder empezar a relacionarte con los elementales, vas a poder empezar a sentir y a percibir que no estás solo, que estás acompañado, que te están apoyando un montón de seres que igual no tienen tetas y culo como tú, pero tienen otro formato y una fuerza impresionante. Y eso, bueno, si te lo quieres perder, piérdetelo, pero lo tienes fácil, lo tienes muy fácil. Son ejercicios sencillos y tienes que confiar en ti. Puede que entres en trances y te dará miedo, ay, voy a perder el control. No, porque tú eres consciente en todo momento de lo que se te está despertando. Ponte esta norma, no hacer daño, ni a mí ni a nadie, no hacer daño. De ahí confía. Confía, porque tienes que despertar esa fuerza que eres. O sea, si te crees que la tradición evolutiva es meter conocimiento, yo creo que te engañas. Hay una parte importante de meter conocimiento, pero el trabajo es despertar la fuerza que eres. Fuerza sexual, amorosa y consciente. Unificarla, expandirla y desarrollarla. ¿Vale? Pero tú coges cualquier tradición y estás todo el rato trabajando la activación del vientre, ¿no? Del vientre. En el mundo, vamos a decir, occidental, que es el más nuestro, es como que se olvidó de todo eso. Bueno, se olvidó, desde mi visión, los oscuros, como siempre, cuando ven que algo se desarrolla, meten sus infiltrados. Entonces, esos infiltrados tienen como misión de formar el conocimiento, de formarlo todo, engañar a la gente y, y- y conseguir que el mínimo número de personas alcancen estados de conciencia, de amor y de salud, vamos a decir, ¿vale? Es normal, eh, es normal, es normal en su misión, ¿vale? Lo que no es normal es que nosotros nos dejemos dar por el culo durante tantos miles de años. Eso sí que no es normal. El problema ahí lo tenemos nosotros. Y que seamos tan ciegos de no ver cómo nos están metiendo continuamente, cómo nos están deformando doctrinas buenas para jodernos a todos. Yo creo que eso, el problema lo tenemos nosotros, ¿vale? Pero que me pierdo y me encabrono. Perdona. En Occidente eso se perdió. Pero sí que es verdad, si te das cuenta, a finales del siglo pasado, bueno, a finales del siglo XIX, ya empezó a haber médicos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, médicos, psiquiatras, como puede ser William Reich, que de alguna manera está en línea con nosotros, que ya empezó a trabajar mucho el vientre, a expresar que la neurosis en el fondo era que ese movimiento orgásmico que nace allá abajo se bloquea. De alguna manera, para él, cuando conseguimos que ese movimiento orgásmico que nace allá abajo se expanda por las cinco puntas, pues nos vamos sanando, ¿vale? Seguidor de William Reich, Alejandro Lowen, creador de la bioenergética que damos nosotros en la escuela, por ejemplo, metió un mogollón de movimientos pélvicos, que tienen muchos parecido, por ejemplo, con lo que hacía la tradición sufi, por ejemplo, que también hace mucho movimiento. El Lowell también podríamos decir que le transfirió gran parte de ese conocimiento a Luis Pelayo. Luis Pelayo metió vamos a decir, a moverse en la sala terapéutica en círculo, que tiene mucho que ver con las marchas chamánicas. Golpear el suelo, abrir el vientre, es muy chamánico lo que metió el maestro Luis Pelayo. Date cuenta que en las palmas de los pies están los chakras del vientre, en las palmas de las manos están los chakras del corazón. Tú, si cuando das la mano activas el corazón, pero tú cuando pisas con conciencia, abriendo el vientre, estás activando el vientre, la fuerza del vientre. Uttirohara.
¿vale? Y esa fuerza te puede llevar a liberaciones de corazón y a estados de conciencia. Bueno, eso es lo que te quiero decir, que se fue integrando en el mundo occidental. William Reich era médico psiquiatra, Lowen también, Luis Pelayo psicólogo, se fue integrando, vamos a decir, en lo que llamamos la psicología humanista, en una forma de psicología, ¿vale? Que es la que nosotros desarrollamos, bueno, bastante en esta escuela, por cierto. ¿Mm? El cristianismo, lo crístico, y podrá gustar o no gustar, pero la mayoría de nosotros tenemos en nuestro interior unos arquetipos crísticos, no es que sea ni bueno ni malo, el chico es así, como en Oriente pueden tener unos arquetipos más búdicos. Hablan siempre de las tres fuentes, de los tres fuegos también, fuente fuego, porque en el fondo también se podría definir como los tres fuegos, ¿vale? Y de hecho, muchos de los que ellos, los supuestos santos, ¿no? Aparecen como con llamitas. Eso es como que tienen los centros genuinos encendidos, activados y purificados. Eso es una acción esencial. Y no te tienes que retirar para eso. Hay una cosa que el maestro Gurdjieff es un maestro de enneagrama que sacó, vamos a decir, a la luz mucho de la tradición evolutiva del enneagrama, un maestro con mucho mérito, hablaba del cuarto camino. Es un cuarto camino donde no nos retiramos, pero hacemos un esfuerzo consciente y continuado por desarrollarnos como seres evolutivos que somos en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, psicológico y espiritual, en integración, ¿vale? El cuarto camino, que mayormente pues, es donde estamos la mayoría y es más o menos el camino que más se fomenta la tradición evolutiva del enneagrama. Entonces, yo te voy a recomendar un ejercicio, no lo vas a conseguir bien el primer día, pero es para que tú lo vayas viendo. ¿Eh? Es un trabajo de ir reconociéndote, reconocer a la persona más importante de tu vida, que eres tú. O sea, de poco te vale que reconozcas al árbol, de poco te vale que reconozcas a la persona que tienes enfrente si no te reconoces a ti. Si no te quieres dañar a ti mismo, te tienes que reconocer a ti mismo. ¿Me explico? Un mecánico tiene que conocer al coche para no dañarlo. Pues más importante que conocer el coche es que se conozca a sí mismo para no dañarse a sí mismo, ¿vale? Por lo tanto, conocerse es amarse, conocerse es liberarse, ¿eh? Por lo tanto, si te das cuenta, todos los puntos están asociados. Conocerse tiene que ver con el punto 5, liberarse tiene que ver con el punto 8, amarse tiene que ver con los puntos más de la madre, conocerse es verse, que tiene que ver con los puntos más del padre, el 6 es el que ve sobre todo, conocerse es integrarse, porque cuando te conoces vas viendo distintas partes de ti que tienes que ir integrando, que ese es el punto 9, es que todo es uno. O sea, ya hay que quitarse de la cabeza que hay eneatipos, todo es uno. Somos eneatipos cuando nos identificamos con una parte del todo que somos. Por lo tanto, tenemos que volver a identificarnos con el todo que somos, o lo que le podríamos llamar eneatipo cero o inicial. Vale, que me estoy liando, tío. Te recomiendo esto, ¿vale? ¿Quién soy cuando siento y actúo desde el vientre? Que no es lo mismo que quién soy cuando siento y actúo desde los impulsos que nacen en mi vientre. ¿Quién soy cuando siento y actúo desde el vientre? Podríamos decir que es el punto 8, 9 y uno sano. Actúan desde el vientre genuino. ¿Y quién soy cuando siento y actúo desde los impulsos que me nacen? Serían el punto 8, 9 y uno neurótico. Son perezosos porque como le da pereza ir a la fuente genuina que está más lejos, se me enraizan en el agua que ya viene de antes, pero no es el agua pura. Entonces le podríamos decir perezosos. Y también son vanidosos porque muchas veces se identifican con eso, ¿vale? Tú no eres eso. Una cosa es lo que tus impulsos y otra cosa es la fuente que eres. Pero también habría que mirar esto. ¿Quién soy cuando siento y actúo desde el corazón? Que esos serían los puntos 2, 3 y 4 sanos, los puntos de la madre. ¿Quién soy cuando siento y actúo desde el amor que soy? La madre. ¿Eh? ¿Y quién soy cuando siento y actúo desde las emociones y los sentimientos que se me despiertan?
Eso también hay que verlo, también, perezosos. Me quedo mejor aquí enraizado en mis sentimientos. Y yo soy mis sentimientos, ¿sabes? Entonces, bueno, depende de los sentimientos que tenga, pues soy una cosa u otra. Dios, Dios, que me voy a tragar los impulsos. Lo mismo, puntos intelectuales, mal llamados intelectuales, puntos conscientes. Intelectuales cuando están en la superficie, conscientes cuando están en la profundidad. ¿Quién soy cuando siento y actúo desde la conciencia? Que esos serían los puntos 5, 6 y 7 sanos. Actúo desde la conciencia que soy. ¿Y quién soy cuando actúo desde los pensamientos, los racionamientos, las ideologías, etcétera? Y tú tienes que ir reconociéndote en tu luz y en tu sombra, en tus acciones esenciales, es decir, en tus acciones correctas y en tus acciones incorrectas. Te tienes que ir reconociendo, porque si no te reconoces, ¿cómo te vas a amar? ¿Cómo te vas a mejorar? Es imposible. Y si tú no te amas a ti mismo bien, no nos puedes amar a nosotros bien. O sea, píntalo de rosa, pero esto es así. Vale, ahora, y ya acabo, vamos a ver otro punto importante, ¿vale? Entonces, el punto 9 sano es la integración. Si te das cuenta, el 9 pone arriba, integridad, integración. Es la integración de todo, es el lugar donde se integra lo masculino y lo femenino, pero no solamente eso, que tiene que ver en el vientre. Es el lugar también donde se integran las múltiples partes que somos, los múltiples yoes que somos. Entonces, hay un trabajo de integrar todas las partes que somos. Vale, sí, pero antes de integrar todas las partes que somos, esas partes hay que ir liberándolas. Yo si estoy así apretado no libero nada, tampoco sale nada. Pero esas partes van a salir a la luz. Esas partes, yo tengo que hacer un trabajo que lo veremos en el siguiente, en el ciclo este, hay un trabajo, un fin de semana que es súper importante, que es el trabajo con la sombra, la relación con la sombra. Las partes inconscientes están saliendo al consciente continuamente. Lo que pasa es que si yo estoy en la pereza de no verme a mí mismo, pues no me entero lo que sale. Así de claro. Si estoy en la acción esencial de verme a mí mismo, pues me daré cuenta de que partes de mí están saliendo. Pero como no estoy en esa acción, pues entonces la sombra no es recibida, la sombra no es integrada, la sombra no es llevada a la luz. Por lo tanto, vuelve a la sombra y volverá a salir de otra forma más negativa. Y cada vez será así. Pero que me estoy perdiendo. En tu interior tú eres, como decía el maestro Oso, eres como polisíquico, es decir, tienes muchas identidades, tienes muchas partes y al mismo tiempo eres unisíquico y al mismo tiempo eres la unidad de todas esas partes. Esas partes tienen que estar integradas y equilibradas, porque en el fondo son partes equilibrantes las unas de las otras, además de que son partes activadoras, ¿vale? En la escuela decimos esto. En el caso de los hombres, yo soy el rey es la unidad de la fuerza del vientre, la fuerza del amor y la fuerza de la conciencia, ¿vale? Eso es el rey. Es un eje, es un orden, es una templanza, es un trono, es una espada. En el caso de las mujeres, la reina, ¿vale? Pero ese rey tiene pues, un montón de la corte, ¿no? Y en esa corte pues, hay un montón de consejeros, de parlamentarios. Esos consejeros, pues está el miedica, está el valiente, está el cochinito, está el místico, está el tacaño, está el súper generoso, está el rebelde, está el que no se revela en su puta vida. Hay una grandeza de cortes de la hostia. Entonces, el rey y la reina tiene que ver, tiene que escuchar a sus consejeros, pero no se puede caer de su trono. Y luego son partes equilibrantes, porque a veces sale el cobarde, ¡ay, qué miedo me da! Pero hay que, vale, te he escuchado, pero vamos a activar un poquito al valiente porque aquí hace falta el valiente para equilibrar estas fuerzas. Entonces, desde tu eje tienes que hacer esas acciones interiores que están en tu interior. Desde el padre tienes que verlos, desde la madre tienes que atenderlos y desde el vientre tienes que quedarte enraizado, porque si sale imagínate, el cobarde y tú no tienes vientre, ¡ay, que te tira! Porque como no tienes cimiento, te tira. O sale
el puritano y te tira. No, esto está mal, todo está mal, todo es un pecado. Y te tira. Entonces, el rey y la reina tienen que tener fuerza para estar en el trono. Y eso es activación, es fuerza activadora. Y eso no te lo va a dar un curso. Eso te lo va a dar una disciplina continuada en el tiempo, una disciplina correcta y adaptada a tu naturaleza. Eso no te lo da un curso. Y parte del gran trabajo es ver todas tus partes e integrar todas tus partes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el enegrama? Como nos identificamos con lo que no somos, en primer lugar, cometemos el error en la acción de ser, de identificarme con algo que no soy, y luego cometo el error en la acción de ver, de creer en algo que no soy, pues unos se creen que son 8, otros que son 12, esos otros que son 9, ¿sí? Bueno, pero eso no eres, eso es el ego que tienes, que no es lo mismo lo que eres que lo que tienes. ¿Vale? Entonces, el que, por ejemplo, se identifica con un punto uno, con un punto 6, con algún punto 3, con algunos puntos, los puntos 4 también, ¿no? Que son más puritanos, ¿no? Se le despierta al guarrillo o la guarrilla, y entonces, no, no, eso está mal. No podemos despertar al guarrillo o la guarrilla, eso es un pecado capital terrible. Claro, si tú no despiertas al guarrillo y la guarrilla, amigo mío, no despiertas el dios y la diosa. Porque el guarrillo y la guarrilla muchas veces es la fuerza, es el fuego activador, la lujuria muchas veces es el fuego activador del corazón y de la conciencia. Aquí está la diosa y aquí está el dios. Entonces, si tú no me despiertas esas vainas de abajo, pues no. Claro, como no le hagas caso a tu ego, bloqueas tu propio proceso de sanación. Entonces, el trabajo es ver a tu ego, pero no para quedarte ahí. Hay que ver, hostia, mi ego, qué partes bloquea. Por ejemplo, un punto 8, un punto 6, muchos treses también, doses sexuales, sobre todo en tíos. Pues, el dios y la diosa, pues igual le parece cursi, ¿no? Qué cursi la diosa, qué cursi el dios este, ¿no? Entonces se quedan en el guarrillo. Están solamente en el guarrillo, activando el guarrillo, pero no se atreven a subir la energía porque dicen, como estos cursi, bloquean la ascensión, bloquean ir al punto cero del enegrama, que es todas las partes son unas e integradas, completándose y activándose las unas a las otras, desde un eje central que es el rey o la reina. Entonces lo bloquean. Entonces se quedan sin liberar su corazón, sin sanar su corazón, sin entrar en estados de conciencia, sin entrar en estados de ascensión. Y sí, pues ahí te quedas. Entonces, como tú no te desidentifiques del ego y aprendas a usar el conocimiento del enegrama caracterológico, pues tampoco vamos a ningún sitio, porque tienes que verlo para conseguir el punto 9 sano del enegrama. Es integración de todas las partes, pero para eso hay que pasar por todo el enegrama. Tienes que rendirte en ti mismo, punto 2. Tienes que dejar que brote tu verdad interior, punto 3. Tienes que enraizarte en tu eje para no perderte, punto 4. Tienes que ir conociendo todas tus partes, punto 5. Tienes que ir valorando y creyendo en todas tus partes, punto 6. Tienes que mantener siempre un orden, porque como no mantengas el orden va a ser la que se va a liar va a ser gorda. Tienes que mantener ese orden, esa templanza interior, punto 7. Tienes que ir liberándolas sin juicio, punto 8, para acabar integrándolas y equilibrándolas. Y para todo eso necesitas las tres fuentes. Pero la fuente genuina y principal de la que nacen las otras dos es el jara en los hombres y en el útero en las mujeres. O sea, fíjate lo importante que es que hagas un trabajo interno para mantenerte enraizado, activado y limpiando ese lugar que eres. No es que tienes, es que eres. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, eh, si no hay una buena gestión instintiva, si no hay una buena identificación con el vientre genuino, esto que es sumamente importante, la integración, la liberación y el equilibramiento de todas las partes que forma el gran todo que somos, pues no se puede dar o no se puede dar correctamente. Por eso es sumamente importante el ciclo que vamos a hacer. Sumamente importante. ¿Vale?
Hay aquí una frase que no viene a cuento, pero nos ayuda, ¿vale? Podríamos definir a la pereza como nutrirse de una falsa fuente y a la acción esencial como nutrirse de la fuente genuina. Claro, hoy en día la acción esencial de nutrirse de la fuente genuina, hostia, es un trabajo, porque es como que está muy lejos, porque como nosotros estamos muy fuera, la fuente está muy lejos. Entonces hay que hacer un trabajazo, medita, libera, cuídate, bum, es un trabajo, es un trabajo. Sí, el día que no estemos tan lejos de la fuente genuina, pues el trabajo será más pequeño. Pero es lo que hay, compadre mío. Hay una cosa que se llama trabajo espiritual. Y espiritual no tiene nada que ver con religioso. Espiritual es lo que tú eres, es el trabajo del ser que eres. Eso se define como acción esencial. El trabajo que el ser tiene que hacer para nutrirse, potenciarse y construirse a sí mismo. Eso es acción esencial. Si el ser no hace ese trabajo, pues se le define pereza. ¿Vale? Y esa es una pasión que nos lleva a la destrucción. Me he comido una pasión muy hija de puta. Bueno, yo creo que por ahora suficiente, ¿vale? Eh, no sé si hay algo más por aquí. Mm. Espero que nos ayude a mejorar la acción de amarnos a nosotros mismos, ¿vale? La acción, si nos amamos mejor a nosotros mismos, pues nos vamos a amar mejor entre nosotros. Es obvio, ¿eh? Si nos liberamos a nosotros mismos, pues nos vamos a ayudar a liberarnos los unos a los otros. Y si nos construimos a nosotros mismos, pues nos vamos a ayudar a construirnos entre todos, que es de lo que se trata. ¿Vale? Pero mira una cosa que quiero decir. Fíjate que es importante que tú veas qué partes se despiertan y que tú gestiones correctamente qué partes se despiertan. Esto es un mensaje que le voy a dar a alguien al que amo profundamente. Conozco el caso de un ser precioso, podríamos decir que tiene un carácter 6 social. Se esfuerza mucho por mejorarse en el trading. Hace un fuerte esfuerzo para ello. Está muy motivado para ello. Pero cuando está en el trading, no está en las tres fuentes y no está en la acción de ver lo que se le despierta. Eso es pereza. No estoy en una acción esencial. Y no se da cuenta que, como es un 3 social, se le despierta el rebelde. Claro, el 3 social es un buen chico, ¿no? El precio de ser buen chico es que muchas veces tienes que reprimir esa parte que es el rebelde, ¿no? Si la reprimes, no la puedes gestionar correctamente. Entonces, cuando lo que reprimes te acaba tocando los cojones. Y como tú no lo quieres ver, pues te acaba tocando más los cojones. Entonces, ¿qué pasa? Al no ver las partes que se le despierta, a no ver que su ego no le deja ver que se le ha despertado el rebelde le está boicoteando su deseo, su misión y quizás hasta su misión espiritual. Claro, tendría que verla y tendría que transmutarla, punto uno, en el no. No es el momento del rebelde, es el momento de este, que puede ser alguien más serio y alguien que por ahora va a confiar en lo que me han enseñado, porque tengo poca experiencia. Claro, esto pasa por esto, que es la unificación de las tres fuentes. Y esto es acción de amar. Y no es que me pelee con el rebelde, no es que diga, que hijo de puta, rebelde, no. Te veo, coño, rebelde, bienvenido, pero no es el momento. Ahora es el momento de estar en conciencia y para estar en conciencia tengo que estar en fusión con la madre y para estar en fusión con la madre tengo que estar enraizado en el hijo, el jara o el vientre. Y de aquí, pues igual decido que tengo que sacar más este punto, que puede ser más un punto uno de cumplir con lo que me han enseñado. No irme a un punto 8 porque no es el momento. Esto pasa en este instante. Esto pasa en este instante. Claro, es este instante, por eso este instante es presente. Es el regalo en el que te puedes construir o destruir a ti mismo. Pero si no estás realizando la acción de ver, es decir, si estás en la pereza de no ver lo que está pasando en tu interior, si estás en la pereza de no hacer las acciones para identificarte en el que se cuida a sí mismo, que es la madre, y para identificarte con tu fuerte genuina que eres, pues si estás en esa pereza, sí, no vamos bien.
Y la teoría es fácil. Yo no consigo hacer esto. Consigo a veces, ¿vale? Pero tenemos que conseguir llevar esta teoría a la integración. Entonces ese día seremos sabios, sabios de verdad. Mientras tanto no somos más que intelectuales en el camino a la sabiduría. Pero para dejar de ser intelectuales y convertirnos en sabios, tenemos que hacer muchas acciones interiores, lo que implica de mucha disciplina sana y respetuosa con nuestra naturaleza, no de disciplinas neuróticas, como hay en muchos puntos neuróticos del eneagrama. ¿Vale? Pues nada, compadre mío, a ver si entre todos conseguimos ascender a la humanidad y cumplir con nuestra misión, ¿no? Que es mejorar el ser que somos. Que tengas un buen servicio al ser que eres y que vaya muy bonito. Hondo y san, buen ser.